Somos uma única DASA. Para inaugurar uma nova era no cuidado com a Somos saúde una única tasa para inaugurar una nueva era y para ampliar los espacios y el acceso y proporcionar avance continuo en tecnología y darle más seguridad e integrar procedimientos para las especialidades y fortalecer el ejercicio de la medicina, sobre todo para proporcionar la jornada de salud completa en la que creemos, con una sola DASA, una red que valora e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. y que está adelante de su tiempo sin dejar de estar siempre cara a cara ante la gente. La DASA es para toda la vida. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, estamos aqui para dar continuidade ao Buenas nosso noches, ¿cómo curso de están? genética para não genetistas. Seguimos aquí con el hoje curso nós de recebemos genética para no o genetistas Marciniago. y hoy recibiremos a una persona quien es Ciro Discorrer hoje Marciniano, sobre reprodução humana e quien medicina nos fetal. hablará O sobre Ciro, reproducción humana y ele medicina é fetal. médico geneticista Ciro pela USP de Ribeirão. es médico Ele é genetista especialista em genética recibido de la clínica USP pela de Ribeirão SPGM. Preto, especialista en genética Fellow clínica pela de Universidade la de Toronto SPCM em biologia y también es molecular. miembro de la Universidad de E, na verdade, Toronto é diretor fundador de Biología da Molecular Cromosoma, y es de director medicina fundador genômica. de Só que assim, para nós, o Cromosoma Ciro Medicina é Genómica. quem nos Pero para auxilia nosotros, como Ciro geneticista no dia a es dia quien de nos todas as ayuda dúvidas que nós temos como na genetistas nossa prática todos los clínica días com os con las pacientes preguntas que inférteis. tenemos Então, o Ciro, en la na práctica verdade, para clínica nós, con los a gente nem pacientes precisa de infértiles. apresentação, porque Así, é da Ciro, casa. Ciro, muito obrigada ni pela siquiera participação necesitas e a presentación gente, porque siempre estás né, entre nosotros. estamos Gracias, Ciro, por ansiosos para estar aquí ouvir con a sua nosotros aula sobre reprodução humana e medicina y fetal. estamos deseosos de escuchar tu clase sobre reproducción humana y medicina fetal. Boa noite a todos. Eu gostaria de Mónica, buenas noches a todos. Gracias. inicialmente o convite para Quiero falar pouquinho da nossa vida, né? primero Como eu costumo agradecerles dizer, por la quem escolhe invitación o que para gosta de fazer hablar nunca vai trabalhar de na nuestra vida, vida y né? como suelo decir, quien escoge lo que le gusta hacer dentro no da trabaja, época, nunca. ainda que eu fazia genética Así, médica, me angustiava muito, en la época en la que obviamente, trabajaba con como genética médico, médica, me quebrar sentía ciclo do angustiado, claro, médico-paciente, o qual o paciente procura o médico que porque el tem algum médico rompiera problema, el ciclo del o médico médico-paciente en solicita algum donde la teste, paciente algum busca al exame, médico porque tiene o paciente volta ao problemas, el médico, médico le faz o pide alguna exame, prueba, e aí o examen, paciente la pensa na paciente cura ou no vuelve al médico tratamento, con este né? examen y así la Sabemos que, paciente infelizmente, piensa as en doenças cura o genéticas, tratamiento. hereditárias ou não, Sabemos que tendem a desgraciadamente afastar a las maioria delas, enfermedades com exceção genéticas, ya de sean mais de 10 hereditarias o no, exemplares do que isso, casi todas não tem ellas, tratamento efetivo, exceptuando né? media Então, docena, foi na no reprodução tienen humana, tratamiento efectivo. isso em Así fue en la 2002 para reproducción humana, 2003, onde eu comecei y a estamos hablando de desenvolver os 2002-2003, testes cuando empecé a genéticos para esses desarrollar casais, né? Testes las genéticos pruebas pré-implantacionais, genéticas os para estas quais eu vi parejas que a luz do fim do túnel para esses casais, na verdade, preimplantacionales. é a Y así próxima vi un poco gestação, de a luz al gestação final del túnel seguinte, para estas que a maioria parejas, dessas que famílias sería para acaba la deixando próxima de gestación, lado, né, o porque gran sonho parte por de esas conta de ser familias um alto deja de risco de uma lado doença el sueño genética hereditária, porque ou es un até às riesgo muy vezes alto de que não haya una necessariamente enfermedad hereditária, como é o genética caso do síndrome hereditaria de Down, o 95% incluso a das veces vezes, e tem no relação com a hereditaria idade como materna, el caso né? de síndrome de Down, Então, para mim vai ser um prazer. 95% de las veces que Óbvio tiene que que o ver tema con é la edad muito materna. extenso, teria que ter Para mí preparado será pelo un menos gran uns gusto. 500 slides para falar de tudo. Claro que es un tema Então eu vou muy pincelar largo. alguma Necesitamos coisa unos e vou 500 explicando diapositivas para aí hablarles de todo, así les voy a dar algunos pequeños essa detalles graça que eu y costumo les dizer, explicaré que a medicina fetal e a reprodução humana, elas têm esto em comum, na que a mí me verdade, gusta, que es la é a medicina fetal prevenção y reproducción das humana y qué es doenças lo que tienen en común, genéticas, como que eu sería falei, la hereditárias ou prevención não. de De las acordo, vamos enfermedades para genéticas, os como slides. se los dije, Muito hereditarias o bem, no. então, Vamos a falar las sobre diapositivas, reprodução e gracias. medicina fetal, como eu falei, é um tema muito extenso, Hablemos né? sobre reproducción y medicina fetal, Deixa eu como ver ya se se los dije, es algo Bom, como eu bastante falei para largo. vocês, isso acabou sendo publicado em 2010. Como ya O meu se los dije, doutorado, eu iniciei esto ele fue em publicado en 2003, 2010. Mi 2004, concluí em doctorado, 2007, que o qual eu empecé en defendi. 2003 E na época, esse y en desenvolvimento, né, 2007 ainda era um lo desenvolvimento defendí, y en para esa época sexagem de este embriões. desarrollo Obviamente, no Brasil, isso não é permitido, era continua não para sendo. A questão el toda aqui sexo de los foi embriones. En exatamente no meu Brasil doutorado no se permite y sigue no desenvolver a permitiéndose. Y esto fue metodologia de para mi análise doctorado, embrionária. Na para ocasião ainda desarrollar era la biópsia de metodología de transecologia, análisis não sei se o nome embrionaria,
Y en esa ocasión era una biopsia del tercer día. No sé si Bruno lo dijo, que esa biopsia todavía existe. Hoy es biopsia del quinto día, que es diferente, y no había kits. Necesitábamos saber que desarrollar todo esto de forma interna en el laboratorio. Por lo que este trabajo en ese entonces, y todo vino por la prevención. Si tomamos en cuenta la población general, parejas que no son parientes, que van a tener hijos, es decir, una pareja que se encuentra de forma aleatoria y que tiene hijos, a pesar de que no haya historial familiar, siguen corriendo riesgo empírico, que es el de la población general, que se basa en esto. Para cada 100 bebés que nacen, a cada segundo, desgraciadamente, 2 o 3 entre ellos nacerán con un defecto congénico. Si vemos la población adulta, eso sobrepasa 10 y llega hasta 20%. Y enfermedades multifactoriales que Bruno les presentó al final, que se pueden prevenir a través del análisis embrionario, llega a suceder en un tercio de la población. Pero si vemos esto durante el nacimiento, el primer punto importante que quiero presentarles es que la mitad de los defectos congénitos no es algo en lo que conocemos la etiología, la causa de ese defecto. Por lo tanto, en ese caso sería imposible una prevención. El segundo pedazo más grande de esa pizza son las enfermedades multifactoriales. Y como genetista, al ver esa gráfica, la prioridad, ya que no se pueden tratar esos efectos congénitos entre estas enfermedades, lo interesante es evitarlas o prevenirlas de alguna manera y de forma efectiva. Si para las enfermedades multifactoriales, el destaque es el defecto de cierre neuronal en el que hay un componente genético en esa familia y también hay un componente ambiental. Y en ese caso es el uso de ácido fórico que elimina la recurrencia de una encefalía en 75% de los casos. Y aquí también se encajan varias enfermedades, como Bruno ya lo dijo, diabetes, esquizofrenia, etc. 6-7% son anomalías cromosómicas, la principal es síndrome de Down. A cada 800 bebés, desgraciadamente, uno nace con síndrome de Down. Es una anormalidad y aumenta según la edad de la mujer, aunque la mujer sea una mujer de 40 años, aumenta el riesgo de que exista síndrome de Down. Y aquí también tenemos los casos en los que uno de los dos en la pareja tiene una alteración cromosómica que puede aumentar también drásticamente las chances de aborto o de un hijo con alteraciones en el nacimiento. Los genes mutantes son las enfermedades heredadas que conocemos, su etiología, que son predominantes, gen recesivo ligado al sexo, conectado al sexo. Debemos saber qué gen es, su mutación, y entonces darle el riesgo de recurrencia a la pareja sobre la enfermedad o incluso antes de la primera enfermedad. Hoy ya se puede rastrear esto en las parejas que tienen historial familiar para minimizar los riesgos al principio. Y el último es el 7% que son agentes ambientales y sabemos, por ejemplo, que el alcohol. No hay una dosis segura durante la gestación, por lo tanto, no es seguro que se use alcohol. Hay un síndrome alcohólico fetal que puede dar características de defectos congénitos, contusiones en vértebras y defectos cerebrales y cardíacos, o solo dificultades en el aprendizaje o en la escuela en los niños durante la vida escolar. Así, los agentes ambientales son los que se usan durante el embarazo, que la madre no sabía que estaba embarazada y no usó algún tipo de medicación o algo, sin algún tipo de asesoría médica. Y al ver la gráfica, les presento que la reproducción humana y medicina fetal son el camino para que podamos evitar los defectos congénitos y enfermedades genéticas, si son hereditarias o no. Bien, aquí ya les presento esto, la prueba que está de moda, que los pacientes piden en Estados Unidos y que se utiliza incluso con pacientes graves, que a mí ya no me parece que se deba realizar. Es una prueba de rastreamiento para una pareja. Para minimizar riesgos se utiliza aproximadamente 300 genes, que son las enfermedades más comunes en la población general, para enfermedades recesivas.
y eso es para no genetistas, se las voy a explicar de manera simple. No quiero que se sientan mal con la parte técnica, es solo para recordar las enfermedades recesivas y tenemos un gen del padre y otro de la madre, y uno de esos dos genes presenta una alteración y el otro no lo tiene y así no tenemos la enfermedad. Si mi esposa tiene el mismo gen, habrá una alteración y tendremos 25% de posibilidades de tener un hijo con esa enfermedad y también las enfermedades conectadas al sexo, que muchas veces, y casi todas, son silenciosas en la mujer porque hay dos cromosomas X que fueron transmitidos con X con un problema como es el X frágil, que es una enfermedad heredada con un atraso mental más común en la población mundial, que son 3 o 4 mil niños que nacen con el X frágil. Incluso ya dan señales. Son pacientes que generalmente tienen fallecimiento precoz. Entonces, cuando la pareja me busca, les digo que el riesgo es de 2 o 3% de la población general. Por una consanguinidad, primos de primero grado, y el riesgo sube de 9 hasta 12%. Y así tenemos este tipo de tecnología con la cual una pareja puede ver los beneficios y saber antes del primer hijo si tienen tendencias a que haya alguna enfermedad recesiva o enfermedad conectada al sexo. Así, en esta perspectiva, en la asesoría genética, a mí siempre me gusta agrandar la asesoría genética porque, según yo, se debe hacer antes de realizar las pruebas, los exámenes. Si el colega genetista piensa que es necesario hacer la prueba y qué prueba es necesaria, qué es lo que será de beneficio para esa prueba y después con ese tipo de prueba. Es importante que empiece, de hecho, a demostrarles la manera de prevención. ¿Cómo se prevendrá esto? Así en la asesoría genética, y eso viene de la palabra en inglés genetic counseling. En el fondo, no asesoramos al paciente y le damos una estimación de riesgos, probabilidades, etcétera, para que el paciente y esta pareja decida según sus principios financieros, psicológicos, etcétera, cuál es la mejor medida que pueden tomar. Así, en esta perspectiva, empezaré con la medicina fetal. ¿Qué sucede aquí que se puede hacer hoy para evitar las enfermedades genéticas? Ya sabemos que hoy el diagnóstico prenatal se divide en invasiva y no invasiva. Les hablaré primero sobre el prenatal invasivo. Ya sabemos que es necesario que se recolecte el material dentro del útero y esa recolección presenta riesgos para el bebé. Y ese riesgo es en el líquido amniótico, es de 0.5%. Cuando se recolecta el líquido amniótico para cada 200 personas embarazadas de las que se recolecta ese material, desgraciadamente hay complicaciones con una. Entonces, se notó que las pacientes que tienen más de 35 años de edad empiezan a tener probabilidades de tener más chances de 1 entre 200 que sus bebés presenten síndrome de Down. Por lo tanto, esta prueba invasiva solo se sugiere para pacientes en las que tienen más de 35 años, porque el beneficio de tener ese diagnóstico que el riesgo del procedimiento o en casos en los que la ecografía note algún tipo de defecto congénico o marcador. Así es importante que las mujeres sepan que 35 años no son mujeres de edad avanzada. Y solo se ofrecía esto a las mujeres antes con más de 35 o 36, especialmente en países en los que se permite el aborto, para que hicieran la prueba por el riesgo. Así, hoy, ya que tenemos el procedimiento no invasivo para esto, que es el NIP, que les presentaré después, cambiando los paradigmas del diagnóstico prenatal. Pero aquí hay dos formas. La biopsia de vellosidad corónica a partir de la semana número 12 con 0.5% y el líquido amniótico de 0.5% de pérdidas. Con este material en las manos, hay que saber el tipo de prueba que se va a realizar. Y gran parte de las veces, la prueba invasiva es porque el bebé tiene un defecto congénito o tiene anormalidades o marcadores en la ecografía. ¿Qué es lo que se puede hacer? Un cariotipo, por ejemplo,
cuando es que todavía existe para los que están acostumbrados con él. Es decir, es una forma segura y es la forma más grosera de que analicemos todo el genoma. Y también contar alrededor de 500, 400 pedazos del genoma para ver si tenemos una interpretación buena de las bandas cromosómicas. Pero también tenemos una metodología del líquido amniótico que puede demorar 21 días el resultado. Entonces, una paciente que está haciendo la gestación de un bebé con problemas intraútero no puede esperar ese tiempo. Gran parte de las pruebas, entonces, para una pareja diferenciada se hace las pruebas por biología moleculares, por PCR, con fluorescencia cuantitativa. Vemos los resultados para aneuploidía de 5 cromosomas en 24 horas, es muy seguro, y logramos también ver mosaicismo. Tenemos el microarray, que acá ya es una tecnología en la cual yo logro identificar todo el genoma de este feto, pero también logro analizar de una forma mucho más elegante, mucho más efectiva de lo que el cariotipo en el cual yo voy a hacer el análisis de 500 puntos del genoma. Dependiendo de las plataformas, yo puedo ver 800.000 puntos del genoma y puedo identificar el material que viene del padre, la madre, y también puedo excluir las trisomías. También voy a mostrar esto en las próximas diapositivas. Y el último es los exomas para los casos que tenemos una recurrencia de enfermedades que son de malformaciones idénticas. El síndrome, por ejemplo, cualquier síndrome. Si tenemos bebés que tenemos un cariotipo normal, marcadores de ultrasonografía que son idénticos, posiblemente es una enfermedad monogénica, y acá tenemos el exoma antes mismo de ir a un cariotipo o el microarray por sí solo. Ahora vamos a ver entonces el PCR fluorescente cuantitativa. Ya se utiliza en todo el mundo hace más de 15 años. Acá en Brasil lo utilizamos desde el 2008-2009, más o menos. Creo que hace 20 años. Las publicaciones, los primeros artículos son de un poco antes del año 2000. ¿Y en qué está basada esta prueba? La prueba ultra rápida está basada también en el mismo principio de la prueba de paternidad. Yo tomo los 5 cromosomas, que son los más importantes, son los 4 padres, el X, Y, 3, 18, 21, y después hago la prueba de estos cromosomas para entender cuál es el que viene de la madre, el padre, o si tenemos algún otro cromosoma en este pool que puede venir de la madre o del padre, que lo puedo identificar muy rápidamente. Puedo ver los cambios de los cromosomas sexuales para las trisomías, Klinefelter, también de XY, síndrome de Turner. Entonces es una tecnología que tiene una sensibilidad de 99, 98%, pero con una especificidad también de 98, 99%. Acá solo para darles un ejemplo, obviamente yo no voy a entrar con la parte técnica, pero estamos viendo lo que se llama quantitative fluorescence. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Porque mientras cuenta el número de cromosomas, también cuantifica, tenemos una cantidad. Tenemos el 18 a 3 puntos, tenemos una disomía del 18, acá tenemos otro marcador con 2 apenas. Pero uno de estos marcadores está en doble, por eso que se dice cuantitativo. Por lo tanto, es muy seguro para el diagnóstico rápido que se deja para los 5 cromosomas principales. El microarray del día de hoy es tal vez la tecnología que más tiene un beneficio del diagnóstico prenatal. Es una tecnología rápida que puede ser hecha y tener un resultado prácticamente en la misma semana o en hasta 3 días, de acuerdo a la plataforma, y etcétera. Y como les dije, el microarray es la forma más eficiente de hacer el análisis de todo el genoma por completo. Entonces, es como si yo viera el cariotipo, pero con alta resolución. Pero el cariotipo es aquella televisión en negro y blanco que teníamos en los años 60 y 70, pero ahora el microarray es una tecnología de alta definición, de 4K, de una tele de 70 pulgadas. Yo logro visualizar el ADN, logro verlo de una forma mucho más eficiente, mucho más en detalle, y acá también por el SNP array puedo identificar el material que viene del padre o de la madre. Por lo tanto, para los que no conocen, les presento los SNPs. En Nucleotide Polymorphism son las pequeñas letras del ADN. Bruno habló de los SNPs. Tenemos millones distribuidos por todo nuestro
nuestro ADN. Y acá, en este caso, nosotros podemos identificar, al mismo tiempo que se identifica el genoma de este bebé, nos trae una especificidad muy alta para la prueba. ¿Por qué? Yo puedo tener, probablemente tenemos muchos SNPs que son todos comunes a todos nosotros, pero centenas de miles, solamente yo, o si tuviera un hermano gemelo idéntico a mí, tendría la misma secuencia de gen en un gen con un SNP. Si utilizamos esta secuencia, podemos identificar dentro de la población general como si fuera un código de barras del individuo del material, específicamente en pruebas importantes como esta, saber con especificidad que este material que estoy haciendo el análisis de aquel embrión o de aquel líquido amniótico, sea lo que sea, puedo identificar un individuo que es único, por eso la especificidad de la prueba es tan alta. Cuando hago el análisis de la trisomía del 21, puedo saber la origen, si viene de la madre, del padre. Obviamente muchas veces eso es importante, pero nos trae mucha seguridad en el análisis. También les pido perdón, tenemos el cromosoma parado y acá lo tenemos acostado. Quiere decir, cada puntito de estos que ustedes pueden ver acá es un punto en el cromosoma que fue analizado. Acá vemos las duplicaciones. El propio programa, dependiendo de la plataforma, ya lo demuestra, o de lesiones. Logro ver lo más importante, cuando vemos las de lesiones, si podemos dar un enfoque acá en la pantalla, no sé si logramos ver, pero cuando veo una lesión grande como esta, vean en verde acá abajo, sé que es una lesión posiblemente patogénica, porque está aquí y tiene 12 megabytes. Entonces, ya nos dice que es patogénico y que los genes que están acá involucrados fueron borrados. Pero si vemos otra duplicación como esta, vean que tenemos 2 cromosomas X, es un bebé que está intraútero, no logramos hacerle el examen, son solamente imágenes, tenemos una duplicación. ¿Qué es importante aquí? Además de la técnica que se utilizó, es importante que el laboratorio tenga un banco de datos. Por lo tanto, aquí, en este caso, ya nos damos cuenta por toda la historia de los pacientes que pasaron por aquí que es muy común la duplicación en esta región. Y por lo tanto, esto no es un cambio, esto no es una VUS, esta es una variante de la normalidad. El problema del prenatal, de lanzar los datos dudosos que causan dudas, como la BUS, que es la variante de origen incierto, si es patogénico o no. Bueno, tenemos que hacer el análisis correcta para darle la información al paciente y utilizando la base de datos que ya está de acuerdo a nuestra población, y eso es lo que hacemos dentro de Genome y Chromosome. Bueno, acá les muestro un caso. De nada sirve mostrar imágenes, pero les muestro un bebé con una restricción de crecimiento muy grave. Parece que es una triploidía que tiene una restricción de crecimiento muy importante, porque el cariotipo es normal. Pero cuando hicimos el SNP array, y si hubiera hecho apenas el CH array, yo tendría todavía una odisea diagnóstica, pero demuestra que estos 2 cromosomas 20 que el bebé tenía era del mismo genitor. Y después del análisis del material de la madre, esto es materno. Es una enfermedad extremadamente rara. Este bebé, lo examiné con 6 meses de vida, tenía el mismo peso de nacimiento a los 6 meses. Muy típico del cuadro de disomía uniparental del cromosoma 20. Por eso que es muy importante tener una prueba como esta, porque si se hubiera hecho, posiblemente este niño pudiera haber muerto sin diagnóstico. Muchas veces es hacer el diagnóstico durante la vida. Y es muy complicado el cuadro clínico de estos niños. Acá un caso de 23 semanas de gestación con ventriculomegalia liviana moderada, y parece que uno de los cromosomas 4 está disminuido. Cuando hacemos el análisis del SNP array, vimos una grande lesión en el cromosoma 4, que ya es el síndrome de microdeleción muy conocida y que desafortunadamente tiene un desarrollo principalmente para problemas motrices y cognitivos. La pareja era extremadamente diferenciada. Los dos tenían PhDs. Les expliqué la situación y para que tengan una idea de la importancia de un caso como este,
hasta mismo en la terapéutica del futuro, de mantenimiento no de la gestación, porque se sugirió que este bebé venga por vía alta y no vía baja, porque tiene una alta tendencia de hipoxemia neonatal, de deglutición de líquido amniótico. La pareja siguió con la gestación y lo haría mientras la naturaleza lo mandara. Pero la ex profesional dijo, bueno, me llamó y me dijo, Ciro, tal vez debería haber sido un poco más enfática en este caso, porque realmente el niño tiene una hipoxemia neonatal, bueno, falleció, pero un punto muy importante de toda esta historia es también respetar la opinión del paciente, y como les dije, para esta colega, la pareja era diferenciada. Sabían del problema y solamente lo llevaron de una forma lo más natural posible. Como les digo, esta es una publicación acá de 2009 mostrando, basado en estudios ya hechos, y esto en la época en Estados Unidos, mostrando que la primera línea de prueba que se dice acá por el Colegio Americano, la primera línea de prueba cuando encontramos una malformación en este bebé es el microarray. Obviamente en Estados Unidos y Europa esta es todavía una prueba muy cara, pero es la primera opción aún. ¿Por qué? Ciro, pero yo no ve translocaciones recíprocas. No quiero ver si son translocaciones recíprocas. Quiero ver si la translocación es no equilibrada, no balanceada. Porque si es balanceada, no tenemos problema. No hay limitación para un microarray en el examen, la prueba prenatal. Por lo contrario, es la primera línea de prueba que yo recomiendo para las pacientes. Claro, tenemos los casos en los cuales nosotros conocemos el síndrome, sabemos que es una enfermedad monogénica o es un cambio que se repitió en la pareja y hacemos entonces el exoma. El microarray, por lo tanto, tiene esta capacidad de análisis de todo el genoma de una forma muy eficaz, y esta publicación en The New England, que es reciente, que mostró 4.500 mujeres, y si nos damos cuenta, les pido perdón, si nos damos cuenta, ¿qué concluye este trabajo? Cuando se ofrece solamente por la edad materna, no tiene una contribución mucho más alta de lo que el cariotipo. Solo 1,7% de las indicaciones por la edad materna tuvieron un cambio que no fuera un síndrome de Down, un cambio en el que el cariotipo no lo vería. Pero los casos que se vio una anormalidad en estos bebés, vean que se encontró acá un cambio en el cariotipo un cambio que el cariotipo no vería. Entonces, si tomamos en cuenta acá solo la edad materna, y si tomamos en cuenta, por ejemplo, la translucencia que está aumentada y nucal, claro, y en vez de utilizar el cariotipo y utilizamos el microarray, nos damos cuenta que el 5% de los casos con una translucencia por encima del 3 logré una información adicional, además, claro, con la translucencia que está aumentada sin malformaciones, adicional con el microarray de lo que hace un cariótipo normal. Por lo tanto, hoy las plataformas más actualizadas ya le mostramos el beneficio de 7%, y con malformaciones este índice puede llegar a 10 a 15% del beneficio dependiendo de la malformación. Ahora que ya somos especialistas en el diagnóstico prenatal, ya sabemos algunas indicaciones para que se haga el diagnóstico no invasivo. Las principales son las malformaciones encontradas acá. Vemos el diagnóstico prenatal no invasivo, el NIPT o NIPT, que viene de la prueba no invasiva prenatal. Vean la publicación que hice durante mi doctorado, incluso antes de la publicación de mi doctorado, que fue en el 2006, donde el embrión que se hizo la transferencia para las parejas es una clínica de reproducción en Ribeirão Preto. Hacían la ecografía después de 5 o 6 semanas, y después vemos en el 2004 y logramos mostrar en aquel entonces no solo que este ADN
fetal libre del núcleo ctDNA que circula por la sangre de la madre puede ser detectado por esta prueba por encima de las 8 semanas de gestación, pero también se logra detectar por debajo de las 8 semanas. Esta fue la casuística mundial por debajo de 7 semanas, donde no solo se detectó, pero también se cuantificó el material, que en aquel entonces 92%, 95% de detección con 5 o 6 semanas, pero hoy en día ya es 99%. Es una prueba que se paró porque, primero, alrededor de 15-20% de los casos puede tener una evolución para un aborto natural y hasta deja a la pareja muy triste. Y esperamos 5 o 6 semanas, esperamos la octava semana y solo separamos los ansiosos de los no ansiosos y también por una metodología un poco más cara. Obviamente, en aquel entonces, 2006, no existía las empresas ni las pruebas, pero ya me imaginaba que era una prueba que en un futuro demostraría mucha información sobre el feto de una forma no invasiva. Así ya les expliqué lo que son los SNPs. Acá, solo para mostrarles, una vez más, encontramos los SNPs que no son en común de la madre, pero sí del padre. Por lo tanto, si la madre no lo tiene que venir del padre. Bueno, a través de esta tecnología tenemos un panorama que es la única que utilizamos esta tecnología. Logramos identificar el material que viene de la madre, el material que viene del padre, en más de 19.000 SNPs que están aquí distribuidos entre los 5 cromosomas que son de interés, que es el XY, los sexuales, el 21, 13 y el 18. Pero ¿por qué esta tecnología con SNP es considerada superior a la tecnología cuando no se utiliza el SNP? Porque esta tecnología, como les comenté, ella logra identificar este material prácticamente como si fuera un código de barras. Quiere decir, identifico el material que viene de la madre, lo codifico, el material que viene del padre y lo cuantifico. Por lo tanto, si tengo material que es duplicado de cualquier uno de los dos, o hasta mismo con una deleción, logramos identificar. Por lo tanto, solo para que vean, esta es una publicación que se hizo por SOGESPI en aquel entonces. Entonces, vemos el rastreo, los porcentajes, que me gustaría llamarles la atención, a poner atención, que hay pruebas específicamente de la trisomía 13 que llegan al 65% de detección y hay pruebas que tienen 100% de detección. Y, por lo tanto, tomamos en cuenta las pruebas que utilizan SNPs y el falso positivo es muy bajo. La trisomía 13 es muy difícil de identificar porque tiene una alta concentración de las letras CG, las islas CG, y por lo tanto es mucho más difícil hacer un PCR, un análisis, de que realmente pueda hacer un análisis. Entonces tenemos un ratio, que es una tasa diferente de cuando se utilizan los SNPs. Logramos ver el diagnóstico de 99% hasta con una bajos cambios fetales. Bueno, ¿cuál es la ventaja de la utilización del SNP? Vean esta prueba del panorama, que es lo que el Vanishing Twin, por los casos de reproducción humana, cuando se transfieren 2 embriones, uno de los embriones involuye, no progride, el otro embrión que continúa normal sigue allá, pero el embrión que no involuyó, no siguió su desarrollo, sigue mandando material, soltando material y puede llevar a un falso positivo. La poliploidía, triploidía también se identifica. 14% de los casos de aborto cromosómico son las triploidías, que yo puedo identificar los 3 grupos. Tenemos 3 cromosomas en todos los pares cromosómicos. La triploidía en sí. Logramos también identificar los genes, los gemelos y las fracciones. Logramos identificar si es el gemelo monocigótico, idéntico, clon, o el disigótico, que son fraternales. Monocinótico, entonces, un espermatozoide, un óvulo, o son disigóticos, 2 óvulos, 2 espermatozoides. Pero hoy yo lo logro identificar por la ecografía, pero desafortunadamente, en este trabajo que se hizo aquí, fue al todo próximo a 545 casos con 90 monocoriónicos. 19% de estos casos que se utilizó la ecografía no se logró ver si era monocoriónico o dicoriónico. Sabíamos que principalmente es una coriónica, que es importante saber si son casos
de gestaciones de alto riesgo. Por lo tanto, entonces, además de los cromosomas, tenemos también el panorama que es el ampliado, que logra identificar por lo que llamamos de microdelecciones, que es la falta de algunos genes. Acá falta un pedacito y la ausencia de algunos genes que también no es invasivo, y también identifica también las 5 microdeleciones de las cuales 4 de ellas por lo general no aparecen los marcadores de ecografía, pero también no hay factor de riesgo. Fatalmente, de cada 1.200 niños que nacen, una va a tener una microdeleción, y dependiendo de la microdeleción podemos tener una muerte antes del diagnóstico. Entonces vean ustedes que la tecnología hoy, tanto del diagnóstico prenatal invasivo como principalmente no invasivo, está extremadamente avanzada. Y hoy es una tecnología con la que podemos, incluso en Brasil, hacer el análisis hecho en las nubes con nuestros colegas norteamericanos. Diagnóstico prenatal. Obviamente no se puede abarcar todo. Les contaré lo necesario. Reproducción humana fue presentado por Bruno, conectado al PGT, al diagnóstico genético preimplantacional. Lo que quiero presentarles ahora está sobrelapado en las letras, especialmente lo que se nos ocurre con relación a genética. No es tanto la infertilidad, que también existe, una en cada 10 parejas más o menos tienen infertilidad, a cada 15 parejas presentarán una alteración en el cariotipo, pero las alteraciones al nacimiento son de 0.8% de los nacidos vivos, alteraciones que también están presentes en el cariotipo, pero no presentan defectos en el fenotipo de esa persona. Es 1 en cada 375 personas, y cuando pasamos al cariotipo de la pareja con aborto repetitivo, lo encontramos en 5 hasta 10%, que son las translocaciones. Así el cariotipo en la reproducción humana es muy importante, y hay países incluso de Europa en los que es obligatorio el cariotipo, independientemente de que la causa de infertilidad se haga antes de la fertilización, porque en muchos casos la causa de la infertilidad tiene problema genético subyacente, como serían las translocaciones, especialmente las recíprocas, que pueden generar un aborto, y también bajo conteo de espermatozoides en hombres. Ahora, si 5 a 10% casos de abortos o 50 a 60%, bien, cuando hablamos de 50 a 60% de alteraciones genéticas en aborto, estamos hablando de las aneuploidias encontradas en el producto. Es decir, esta pareja tiene un cariotipo normal, pero desgraciadamente en el óvulo hubo una alteración cromosómica que aumentó con la edad. Así, bajo esta perspectiva, en la investigación de la pareja, el examen del cariotipo es esencial. Y hay varias opciones para realizar ese trabajo con el cariotipo. Aquí les tengo la amenorrea primaria. Sabemos que el nacimiento con disturbio de diferenciación sexual también es obligatorio. Casos en la familia de translocaciones y el caso del cariotipo del aborto, y en el mortinato, nunca lo olviden, porque el mortinato tiene 10 veces más probabilidades de presentar una alteración en el cariotipo que uno que nace vivo. Aquí tenemos un cariotipo. Una de mis pacientes, doctor, ¿qué son esas lombrices? Es el cariotipo. Las cromosomas son una forma inteligente que la célula tiene para dividirse en partes iguales de ADN, ya que todos los pares son idénticos en la mujer, y en el hombre solo hay diferencias sexuales. Así, a la hora de formar un óvulo o espermatozoide, mandamos solo la mitad de ese material. Aquí tenemos 23 cromosomas X o Y en el espermatozoide y 23 cromosomas X en el óvulo. Juntando los dos, llegamos a un nuevo ser con la mitad del ADN de cada uno de los padres. Y así, de ese punto en adelante, este individuo tan complejo llega a formarse como ser vivo. Desgraciadamente, en casi todas las veces, esta alteración, el óvulo, se los presento después. Con la edad materna, tiene tendencias a no producir 23 cromosomas más, sino uno más o uno menos. Y casi 40% de los óvulos presentan una alteración cromosómica. Así, en las alteraciones más comunes que encontramos en el cariotipo. No los voy a aburrir con la parte técnica.
Es una translocación robertsoniana que, de hecho, la pareja o el colega piensa que ese individuo tiene un cromosoma menos, porque son 45 y no 46. Y ese cromosoma se queda escondido, porque se sube uno arriba del otro y se disfrazan de un cromosoma más grande. Entonces, ¿qué son esos tipos de translocación robertsoniana? Son en 1 o 2% de la población, que son las que presentan esas translocaciones. La translocación más común es 13 y 14, pero también hay translocaciones en 21 que pueden crear riesgos de 10% de chances de que esta pareja tenga un bebé con síndrome de Down. Hay 10 veces más probabilidades de que una paciente de 40 años tenga, sin que importe su edad. Y ya tuve casos, desgraciadamente, en las que había translocación en 21 a 21 y no podían generar un óvulo normal. Y debe pasar a algo diferente porque son casos muy raros. Muchas veces ustedes dicen, pero Ciro, una translocación 13-14. Por eso es importante para quien trabaja con genética pensar en el riesgo base. Cuando le digo a una pareja que tiene una translocación 13-14 y que su riesgo de tener un hijo con la trisomía 13 es de 1%, me dicen, no, es un riesgo muy bajo. Tengo 99% de oportunidades de que eso no suceda. Es verdad, pero esa oportunidad en la población general es 1 en cada 8,000. Es un riesgo que aumenta mucho y el riesgo de aborto aumenta al menos el doble o el triple en la población general. Y como ya se los conté, en el 21, generalmente eso llega hasta más de 10% de probabilidades de que el bebé nazca con síndrome de Down, sin que importe la edad materna. Así, vamos a ponérselas más difíciles, esas translocaciones recíprocas. Es un intercambio de material cromosómico entre dos cromosomas no homólogos, es decir, dos cromosomas son homólogos, deben intercambiar material y lo deben hacer. Lo que no pueden es intercambiarlo con un cromosoma al lado o de otro par. Aquí tenemos un ejemplo de una translocación. Aquí en 9,4 podemos tomar cualquier cromosoma en cualquier región. Y hay algunos como 1122 que son más comunes, que son regiones de punto caliente, punto álgido. Sin embargo, ya vi cariotipos en algunas parejas con todos los cromosomas intercambiados en todas las regiones. Y la translocación recíproca nos lleva a la primera pregunta de la pareja. Doctor, ¿es posible que yo tenga un hijo normal? No solo tienen esa probabilidad, como también de tener un hijo sin la translocación, como demostrado en la pantalla. Estos dos cromosomas se segregan de forma independiente. Así, si se manda un cromosoma que tenga translocación, el otro también debe ir y seguir esa translocación, porque si mandas uno con y el otro sin la translocación, ese tipo es una segregación adyacente que es de las más variadas. Y aquí, solo para que lo vean, ganamos un pedacito de material, es decir, falta un pedazo de un 6 y va a sobrar un pedazo del 3. Es al revés, no. El azul es el 3, no. Falta un pedazo del 3 y sobra uno del 6. Y así ese bebé tendrá algún tipo de defecto o habrá un aborto natural. Y las probabilidades de aborto para estas parejas aumentan muchísimo, llega a 40 o 50%, sin que importe la edad materna. En la población general, ese riesgo es de 15%. Y lo más importante, aquí viendo el análisis, aquí se hizo el análisis primero de embriones con translocaciones recíprocas, etc. Y en este caso específico se analizó también el hombre y la mujer. Y de manera general, si vemos los espermatozoides con su tipo de alteración, tenemos aquí casi 50 hasta 70% de probabilidades de que el gameto de este hombre o mujer presenten alteraciones relacionadas a translocación. Así son parejas de alto riesgo, y aquí tenemos un estudio europeo con 610 gestaciones de parejas en las que uno o los dos eran portadores de esa translocación y se hizo el diagnóstico prenatal, un trabajo antiguo que todavía está en los libros.
y demostró Esses que casais que gestaram 11.66% tiveram uma alteração de esas parejas cromossômica relacionada à presentaron translocação. una E se alteración a gente notar cromosómica bem, relacionada nós a la temos aqui translocación. mulher com risco um pouco Y maior do que o si homem. lo Isso vemos se bien, dá pela aquí tenemos a la mujer con seleção un riesgo natural un dos poco más próprios alto que el hombre, espermatozoides. que es el O espermatozoide resultado de la carrega um selección cromossomo natural de los mais, ele é mais espermatozoides, pesado, portanto, que não chega no cargan óvulo un como o cromosoma más que son espermatozoide más pesados, por lo normal em tanto, si. no De llegan modo al geral, óvulo então, como el esses espermatozoide casais, normal. entre mérito do De sexo, modo por general, volta de a estas 11% de parejas chance de risco les doy adicional ao da população 11% de geral probabilidades devido de a uma riesgo malformação congênita. adicional al de la Então, población general de que tengan un ah, hijo con un defecto nós falamos sobre congénito. o cariótipo do Así, casal. Agora, falando sobre um casal hablamos com sobre el cariótipo cariotipo de la normal, pareja. falando sobre Hablemos casal ahora de una no pareja con qual un está tendo cariotipo aborto de normal y repetição de ou otra pareja apenas aborto que tiene un aborto e se repetitivo investiga o a solo un causa, aborto desse abortamento. y Eu vou se mostrar para investiga vocês a la causa importância da de investigação do ese produto do aborto. conceito. Les voy a Então, presentar essas la importancia anormalidades de la investigación del cromossômicas, producto. nós sabemos que elas Aquí, entonces, aumentam las a chance anormalidades cromosómicas de aborto, sabemos diminui a que chance de uma aumentan las gestação e, oportunidades obviamente, a ponta de do aborto y iceberg é a síndrome disminuyen de Down, las que é o probabilidades que a de gente consegue gestación, observar y la punta del quando iceberg nasce, es el que síndrome são del as Down, alterações que es lo daqueles que 5 podemos ver cromossomos que eu mostrei para que vocês. nace y que son las Os 4 alteraciones de pares 5 cromosomas que les cromossômicos no presenté antes. NIPT, nos 5 Los cromossomos 4 ali na pares de investigação cromosomas pré-natal, eles en têm el NIP, motivo de los ser 5 investigados. cromosomas en la investigación prenatal, 95% dos bebês que tienen nascem com un alteração motivo para cromossômica que se investiguen y é um 95% de desses los bebés 4 que nacen con esa pares. alteración Por quê? cromosómica Porque os outros son uno de esos cromossomos, 4 os outros casos. pares, ¿Por se qué? tiver uma Porque los normalidade otros em qualquer cromosomas de los otros deles, pares para o mim, parejas, si assim, tienen as anormalidades en monossomías, cualquier uno, essa mulher ou não engravida ou vai perder. con Com menos o exceção do más las cromossomo monosomias, sexual, esa mujer a síndrome no de se Turner, embaraza o lo pierde, 98% dos exceptuando bebês el cromosoma falecem, sexual, que es el apenas síndrome de 2% Turner, deles en acabam el que nascendo. 98% de los Então, bebés se essa mueren, imagem solo linda, 2% essa de ellos nacen. imagem, ela mostra Aquí exatamente tenemos aqui a esta imagen configuração muy dos bonita cromossomos na linha equatorial da que célula, presenta exactamente la mostrando configuración de azul, los em cromosomas en verde la os línea del microtúbulos, ecuador de la mostrando célula, cada que es linhagem azul, celular y verde aqui, los para um polo microtubos para cada polo con celular, cada e aqui embaixo a linaje gente celular visualiza para cada polo óvulo, celular. Y aquí visualizando abajo o núcleo vemos desse óvulo com el óvulo, os cromossomos el dentro núcleo e o del primeiro mismo, corpúsculo polar, que é um con los espelho desse óvulo, cromosomas, que y na el verdade primero onde a célula se corpúsculo divide polar, para que es mandar un mensagem espejo de este DNA, óvulo com a entrada dos en el que las espermatozoides. Nós temos aqui células 46 se cromossomos. Como eu dividen falei para la entrada del anteriormente, dois ADN. Con la estudos entrada del espermatozoide tenemos grandes, com 46 mais de 4 cromosomas, como mil se los dije pacientes antes, em dos óvulos, estudios mostrou que grandes con más de 40% dos 4.000 óvulos que a mulher pacientes, produz durante toda a y vida, óvulos demostró que infelizmente, vai 40% de produzir los com óvulos que la uma mujer anormalidade produce durante cromossômica. toda su vida, E essas desgraciadamente, van a anormalidades são producir alguna aleatórias anormalidad e cromosómica. 70 a Y estas 80% anormalidades delas son vêm aleatorias. após os Y 35 anos de idade, 70-80% de las 37 anos de mismas idade. Essa aqui é llegan uma después de outra los imagem 35 verdadeira em años de edad. histoquímica, da mesma Aquí forma tenemos aqui otra agora imagen mostrando os verdadera cromossomos em de vermelho, histoquímica. Y mostrando así os como les podemos microtúbulos mostrar em los verde cromosomas e mostrando en aqui do rojo lado y los o desenho microtúbulos o esquemático da microtubos en verde, distribuição y al lado cromosômica. Vejam que as tenemos meninas de el 40 e esquema de la 42 anos de distribución idade cromosómica. já não têm aquela Vean que conformação na linha chicas de equatorial da 40 y célula 42 años de e edad ya no tienen esa esse formación en la óvulo línea tem del uma ecuador de la tendência, célula. infelizmente, a Y ter este óvulo anormalidades cromossômicas por tiene una conta disso. Ele tendencia acaba a ficando um presentar cromossomo mais anormalidades aqui, cromosómicas, desgraciadamente, y faltando así e etc. hay un cromosoma más Então, aquí, dentro dessa faltando otro por allá, perspectiva, eu etc. vou mostrar para vocês trabalho Así, sobre con abortamento esta e repetição, que eu perspectiva, les uso praticamente presentaré todas as aulas el para falar trabajo sobre isso, sobre que nada abortos mais é que um repetitivos que trabalho les presento en prospectivo todas que las acompanhou clases, casais que que engravidar es un naturalmente. trabajo prospectivo que siguió É a um trabalho no parejas Lancet que 2006, pasaron por un embarazo para natural. quem é da área, eu Es un sugiro trabajo del fortemente que Lancet de faça a leitura. Ele não 2016. está Para quienes del área, desatualizado por conta desses léanlo. dados. Então, a primeira No pergunta que está vinha à desactualizado cabeça por antes do estos datos. trabalho é: La ora, primera se eu estou tendo pregunta, 100% entonces, de antes concepção, del trabajo ou era, seja, o bien, óvulo e o si tengo espermatozoide se 100% encontram, de por que concepción, es decir, 30% desses óvulo y embriões já não se espermatozoides se implantam encuentran, no porque útero? E por que 30% de esos apenas embriones no se implantan 45% en de el útero? todos ¿Y esses por qué embriões solo gerados nascem 45% e de esses outros todos estos 55% embriones acabam não nascendo? nacen y Muito bem. los otros Quando eles dividiram, 55% no nacen? segregaram essas Bien, mulheres, né, pela cuando idade materna, aqui segregaron a estas apenas a idade mujeres materna, por eles edad conseguiram materna, observar isso de uma y forma solo la mais edad materna del racional. lado Se izquierdo, nós olharmos observaron até esto 30 anos de de idade, manera más nós racional. temos aqui quase 500 mil Si vemos mulheres hasta 30 años grávidas. de edad, tenemos Depois
casi 500.000 mujeres embarazadas y después de los 30 eso empieza a disminuir. Y a la hora que llegamos a los 45 años o más, fueron casi 2.000 mujeres embarazadas y la oportunidad de un embarazo en la población general es 15%, los 40 es 5 o 8% y después de los 45 cae para de 1%.
1.3, que es el trabajo que se demostró esto hace poco tiempo. Pero si eso no fuera suficiente, la fertilidad caer, hay una oportunidad en aumento de aborto. Y si notamos que para esta población de 30 a 34 años, que las probabilidades de aborto son de 15%, hasta aquí las oportunidades son las mismas de la población general. De los 35 años para adelante, eso aumenta en un cuarto el riesgo. Y si demostramos que las mujeres de 40 o 45 años, la mitad de ellas presenta un aborto natural. Es decir, la primera pregunta es, al hablar de abortos repetitivos, ¿cuál es la edad de la paciente? Porque si arrojas una moneda 3 veces para arriba, y en este caso de 40 a 44 años, pues la chance puede caer 3 veces en cara o 3 veces en cruz, y así tenemos 3 hijos o 3 abortos para ese paciente. Generalmente es 2 veces cara, 1 vez cruz o al revés. Es importante saber que eso es parte, conforme aumenta la edad de la mujer, que esto es parte, desgraciadamente, del aborto espontáneo. Y para nuestras chicas de 45 años que tienen más oportunidades de perder el embarazo, hay trabajos que demuestran que hay 95% de posibilidades de aborto. Y cuando vemos el producto concepto, es en donde quiero presentarles la importancia de que analicemos el producto concepto. Pero notamos, esto fue hecho por citogenética, no fue la molecular como se hace hoy. Entonces, si hubo resultado, fue de 60 a 70% de los casos. La citogenética como escultura de células, cuando el aborto ya está ahí desde hace mucho tiempo, y así no se puede analizar. Aquí demostraron que después de 36 años hay abortos esporádicos o recurrentes si las oportunidades que sea de cromosómica no es superior a 60%. Y después de los 40 años llega a sobrepasar 70%. Entonces, el análisis del producto concepto es importante y los colegas dejaban de pedirlo. Aquí es solo para que vean la frecuencia. Esto no es un artículo, esto está en un libro, presentando el análisis del producto concepto a la frecuencia de 54%, llamando la atención para la triploidea, la monosomia de la X, y no sabemos por qué el 16 y 22 juntos son responsables por casi 1/3 de las anormalidades cromosómicas en aborto. Así, no se pedía antes porque decían, bien, yo pongo a la paciente, la interno, le realizo una biopsia, mando el material de análisis, dicen que hubo contaminación y que no había resultado. Pero no se trataba del valor financiero de la prueba y el valor psicológico con el que la paciente ponía su expectativa de encontrar alguna alteración o algún tipo de pista para que no pierda eso otra vez, especialmente en abortos repetitivos. En este trabajo del New England presentan exactamente lo que les presenté antes. Tenemos segregada la edad materna, las chances de aumento de aborto con la edad materna llegando al 95% en este trabajo con 45 años y llegando a la chance de infertilidad debajo de 1% con 45 años. Aquí al lado, del lado derecho, tenemos segregada la edad de la mujer y lo que ya les había dicho sobre el síndrome de Down. Vean que con 40 años eso es para 66 para cualquier anormalidad cromosómica. Es el 3, 18 y otros tantos cromosomas involucrados. Este trabajo entonces se pregunta, ¿hay alguna edad en la cual la mujer no se embaraza otra vez? Este es un trabajo de 2018 en varios centros múltiples, una clínica en Brasil, otra en Dinamarca y otra en Italia. Se analizaron 1.300 tropectodermas de embriones del quinto día y llegamos a algunas conclusiones interesantes, una de las cuales está conectada al tema. Gracias a Sandro por esta diapositiva, quien también participó con su clínica. Y por primera vez sabíamos que aumentaba la edad y las chances con la edad materna de que tuviera un óvulo con alteraciones. Y notamos primero que no es una curva lineal. Y así pudimos codificar esto, es decir, a los 38 años de edad, la probabilidad de que esta mujer es más baja que con los 37 de un embrión normal, es de 8%, con los 44 es casi 25% menos de probabilidad que los 43 años de edad. Noten que aumenta y mucho, especialmente después de los 38 años de edad.
Así, el material de aborto es importante que lo investiguemos. Hoy, a través de tecnología y biología molecular, es fácil también realizar el preanalítico. No es necesario que sea en el centro quirúrgico. Puede ser a través de medio de cultura, solo con suero fisiológico y un frasco estéril de una paciente que lo hizo en el baño, fue a la farmacia, se compró un frasco estéril para orina y con suero fisiológico nos lo mandó y dio trisomia del 12. No me olvido nunca de esa alteración de la paciente. Entonces, la ventaja por biología molecular es que extraemos el ADN de células que ya están muertas y así llegamos a resultados después de 7 semanas de 99%. Acá mostramos todos los cromosomas y mostramos una monosomía del 21 en un aborto de 8 semanas. Otro punto también muy importante es que los casos en los cuales se da resultado XX normal o femenino normal, a través de un análisis de este análisis de la madre, yo puedo ver si este material que yo analicé, yo puedo ver si es del feto de la madre. Hay trabajos con citogenética que utilizaron PCR del cromosoma Y en el mismo material y el 95% de los casos dio positivo para el cromosoma Y, o sea, el resultado es XX, el resultado fue falso negativo o por lo menos no fue el resultado que se encontró en realidad. En estos casos, muy diferente de la citogenética, nosotros tenemos el 99% de los resultados en vez al cambio del 66%, que es la citogenética normal, y la especificidad del 99%, y también es posible hacer microarray con este análisis. Podemos hacer exoma, podemos hacer cualquier tipo de prueba por el cual la biología molecular se puede hacer hoy día. Y lo que la FIV, la fertilización in vitro y el análisis embrionaria tiene que ver con esto, como Bruno dijo, es la forma más elegante y la forma más eficaz de hacer la prevención de las enfermedades genéticas hereditarias, ¿o no? Es verdad. Quiere decir, una vez que la pareja, para quien no conoce la fertilización in vitro, la mujer se hace una dosis hormonales, son 12 días, y en aquel mes no va a ser la producción de un óvulo, va a ser la producción de varios óvulos en los 2 ovarios. Estos óvulos se recolectan vía vaginal con el auxilio de una ecografía. Se hace la sedación de la paciente, no es una anestesia general. Se retiran los folículos de los 2 ovarios. Estos folículos se llevan al laboratorio, se ven cuáles son los maduros, cuáles son los buenos. Y así se hace la fecundación del óvulo con el espermatozoide y se espera 5 días. En el 5.º día se sacan 5 a 10 células de este embrión. Este embrión es vitrificado, se congela, se pone en la temperatura a menos 200 grados en fracción de segundos y esta vitrificación es prácticamente eterna. Hay embriones con más de 27, 25 años congelados que fueron descongelados y nacieron bebés normales. Y en este momento yo les digo que tenemos el ADN de este embrión en manos porque puede ser hecha la análisis de cualquier tipo. Bruno mostró también la plataforma que se utiliza el día de hoy para gran parte de las clínicas, en la cual solamente una biopsia yo la puedo hacer con este material, el PGTA para las enfermedades cromosómicas, el SR, que es muy importante que se logre identificar los cambios que ni tienen una translocación del PGTM, que es para las enfermedades monogénicas heredadas, las enfermedades que sabemos la etiología dominante recesiva, y por último, el más actual, PGTP, para las enfermedades poligénicas, que entra desde la diabetes tipo 1, cáncer y así por demás, para realmente es algo que causa mucha sorpresa. Mucha información entonces que les dimos el día de hoy. Mi trabajo aquí es hacer un sumario de la genética humana y medicina fetal. Hacer un sumario en apenas 1 hora fue muy exhaustivo. No obstante, espero haber traído información nueva para todos ustedes. Las informaciones que ustedes pueden tomar de esta ponencia es individualizar cada caso. Es extremadamente importante, muy importante escuchar y respetar la opinión del paciente, de la paciente.
Muchas veces veo que la paciente hace una FIB con un abortamiento de repetición claramente de causa cromosómica y muchas veces el colega intenta sacar de la cabeza para que no haga un análisis cromosómico. Muchas veces la paciente no es que quiere un embrión normal, un blastocisto, la paciente no quiere más tener el aborto. El dolor es subjetivo. Es difícil una persona lograr evidenciar y mostrar la razón por la cual siente este dolor, esta pérdida. Sabemos que cuando tenemos nuestros hijos, lo que queremos es transmitir nuestro mejor ADN. Y principalmente para las mujeres que cargan la mochila, que hacen la gestación, se sienten muy culpables. Por lo tanto, una de las cosas que yo hago en el asesoramiento genético, cuando damos el asesoramiento de la enfermedad genética, le mostramos que no había nada que podía hacer durante el embarazo. No fue porque estuvo muy nerviosa o el vino que tomó mientras no sabía que está embarazada. Simplemente hace parte de la naturaleza. Y esto es común en más de la mitad de las mujeres que empiezan a llorar y claro, pensaron que había sido una cosa u otra cosa. Las mujeres se demandan mucho más de ellas en la fertilización, en la reproducción humana, porque hacen la gestación, cargan la mochila, que es algo maravilloso, tener el embarazo, claro, en lo que dice respecto al diagnóstico invasivo o no invasivo. Recuerden que el invasivo está acá, rompe paradigmas de diagnóstico prenatal. No hay edad para hacer el diagnóstico no invasivo. Les mostré en el diagnóstico no invasivo, el diagnóstico invasivo es por la edad materna, pero si tomamos en cuenta los bebés con síndrome de Down, casi 70% de los niños que nacen con síndrome de Down nacen con madres que tienen menos de 35 años de edad. Por lo tanto, si yo solo tengo la edad como cutoff, tomo en cuenta solamente el 30% de los bebés que nacen con trisomía 21. El diagnóstico invasivo también es muy importante porque el invasivo se direcciona para las aneuploidías, la edad materna o un marcador de ecografía que nos lleva a creer que puede ser un cambio cromosómico de uno de los 5 cromosomas. El no invasivo ampliado, como les demostré, no tiene relación con la edad, tiene una permanencia de 1 para 1200, una frecuencia de nacidos vivos. Por lo tanto, si a la pareja le parece que aquel valor adicional para la prueba ampliada trae beneficio, quiere decir la condición financiera es muy personal de cada uno, claro, tenemos que juzgar que esto es necesario y también hacemos la prueba ampliada. El no invasivo, les demostré que hay un rango muy grande de información que se puede traer, específicamente por cambios que no vamos a identificar si es una aneuploidía o qué va a ser eso. Y el invasivo, por ejemplo, yo hago el NIPT y cuando le dije a la paciente que el NIPT resulta de 15 días, el doctor dijo que la paciente dijo que no podía esperar 15 días. Y dentro del cromosoma es algo que tomamos muy en cuenta del diagnóstico de prenatal. Tiene que ser rápido. La angustia de esta pareja es muy grande. Pasan por fases como la negación se sienten irritados. Bueno, tenemos que dar un diagnóstico muy rápido. Proveer un resultado de 24 horas cuando se desconfía que es una aneuploidía. La paciente, cuando le dije que haríamos el examen invasivo, tenemos el diagnóstico en 24 horas y ella no quiso hacer más el NIPT y hizo el invasivo. Entonces tenemos una vez más la individualización de los casos y respetar la opinión del paciente. Y acá tenemos varias cosas: microarray, paneles, exomas y así por demás. El análisis del array en análisis prenatal tiene 10% de la análisis etiológica en casos que tenemos un TN por encima del 3 o una malformación por ecografía. Es importante, uno de los puntos más importantes que tenemos ginecólogos que nos escuchan, un embarazo en el cual el bebé es polimalformado y que nos damos cuenta que desafortunadamente no va
no va a sobrevivir. Muchas veces se dice a la madre que se olvide de esta gestación y que piense en la próxima, pero vuelven a la clínica del colegio y dicen, doctor, estoy pronta para el embarazo. ¿Cuál es el riesgo de recurrencia para tener otra gestación como aquella? Yo le digo, no sé, voy a hablar con el doctor Ciro, hace milagros. Y cuando la paciente llega a mi clínica, yo le digo, no sé, tendría que haber hecho la investigación de aquel embarazo. Cuando vemos la gestación polimalformada o mismo un embarazo que no evolucionó, tenemos que tomar en cuenta que se haga la investigación de aquel embarazo para programarse el próximo embarazo. ¿Por qué? Porque esta pareja va a tener varias opciones. Yo ya les mostré, tenemos diagnóstico prenatal, preimplantacional, tenemos donación de óvulos, tenemos varias cosas que pueden ser hechas. Y obviamente no logramos decir en este poco tiempo que tenemos. Para cerrar, entonces, les hablé del diagnóstico preimplantacional, también de la reproducción, PGTA, que es el más común de este análisis. Realmente, ¿cuál es el objetivo de este examen? Transferir, como ustedes vieron, y ahora son especialistas, que la infertilidad aumenta con la edad, el aborto aumenta con la edad. También tenemos más chance de que el bebé pueda nacer con síndrome de Down, pero podemos ver el nacimiento, gran parte de estos cambios son los embriones que no son implantados o tenemos el aborto espontáneo. Hoy en promedio, cuando la pareja tiene un embrión euploide normal para hacer que se transfiera, la oportunidad de embarazo es de 60%, mostrando que es hasta 80%. Y les demostré que la edad materna contribuye. Entonces, nosotros que somos del área de la salud es fomentar estas mujeres a tener el hijo más temprano, o la mujer ultramoderna puede congelar los óvulos antes de los 30 años y ir atrás del príncipe encantado con más calma. Ya saben que 35 años de edad es apenas una edad de corte, no está quedando. Hay dos a las que pasaron de esta edad. Yo creo que no podemos llamarla de edad en edad avanzada. Es una mujer moderna que la sociedad demandó de ella un rol más efectivo de lo que empezar. Bueno, ahora la mujer trabaja, estudia y después va atrás del príncipe encantado, como yo les dije, pero es ultramoderna y ya congeló sus óvulos. Tal vez el punto más importante de todo lo que yo les dije es, sin lugar a dudas, la información. Estamos acá buscando información y la pareja quiere información. Lo que causa más angustia, el asesoramiento genético para darle información a la pareja para que ellos tomen su propia decisión, es de extremada importancia y lo llamamos esto de asesoría genética no direccionada. Y acá le damos información a la pareja para que tomen la decisión final. Me gustaría agradecerles a todos por la presencia. Espero haber contribuido de alguna forma con toda la información para ustedes. Este es mi correo electrónico personal. Entre en nuestro sitio y en verdad lo que las parejas buscan cuando hacen una fertilización no son óvulos, no son embriones, no son blastocitos, es el bebé en casa. Y parece que trabajamos familias felices y saludables. Muchas gracias. Bueno, excelente ponencia, Ciro. Y voy a decirles un punto muy importante de nuestro lado para todos los que nos escuchan. Claro que toda la paciente que pasa de los 40 años de edad, el riesgo de aneuploidía de los embriones es mucho más alto por una baja de calidad oocitaria. Y este es el gran problema que nosotros clínicos enfrentamos, porque son pacientes que tienen más edad y las reservas ovarianas son mucho más bajas, mismo con la cantidad de gonadotrofina más alta posible. Ellas responden con un número muy bajo de ovocitos y consecuentemente tienen un número de embriones en el tercer día menor, y la calidad de estos embriones, como son de óvulos también de baja calidad, son malas.
Y gran parte de las veces estas mujeres no llegan a tener embriones en blastocisto para que sea posible la biopsia y la evaluación genética del PGTA de estos embriones. Por lo tanto, claro, se busca siempre en estas mujeres con más edad este target, este objetivo, este gold standard, que sería llegar con embriones en blastocisto que van a ser biopsiados y se transfiere un embrión euploide con una alta tasa de supervivencia. Pero desafortunadamente, vamos a decir que gran parte de las pacientes esto no es posible porque la reserva ovárica es muy baja, la calidad del embrión es muy baja y no llegamos a tener blastocisto para lograr ofrecer este diagnóstico previo para estas parejas. Por lo tanto, estoy de acuerdo de que esto es algo muy importante. Sí, Nilka, muchas gracias, porque esta es una pregunta complementaria. Cuando hablamos de todo esto, lo que les demuestro a las pacientes que tengo señora María, por ejemplo, señora María con 20 años hace la producción de más óvulos y más óvulos normales. Posiblemente de 10 tiene un óvulo cambiado. Pero doña María a los 40 años tiene la producción de menos óvulos y más óvulos cambiados, alterados. Justo ella, Nilka, que necesitaría de más embriones, es justo la que produce menos y produce más embriones alterados. Entonces, a los 44 años, que sería, si tengo 10 embriones de esta paciente para el análisis, sería al contrario de la otra. Y la misma con 20 años. Un embrión normal en 10 embriones cambiados. Por lo tanto, este es el gran dilema. ¿Qué le digo? Es lo que yo les comenté anteriormente. Primero, decirle a nuestras amigas a tener el embarazo antes, pero no tengo el príncipe encantado, doctor. Hoy la fertilización in vitro está acá ayudando para preservando su fertilidad. Yo también digo que la media también es un poco culpable sobre eso. Cuando hago una entrevista, ven a una mujer de 60, 50 años que tiene hijos. Y dicen, bueno, tengo 35, 40. Puedo esperar hasta los 60. Vamos a tener otra tecnología. Y como dice el dicho brasileño, bueno, ven la caída que yo tuve, pero no la cantidad de alcohol que yo ingesté. Vemos entonces los óvulos de una paciente más joven que hizo la donación de los óvulos, que tornó esto posible antes de los 32, 35 años, que es la ovulación, que es la donación de óvulos de otra mujer que entonces queda embarazada. Quiero que usted mencionó también un poco sobre esto y comentamos un poco sobre eso también. Pero desafortunadamente es la opción, es el gran obstáculo. Y muchos colegas dicen, Ciro, si la mujer tiene 44 años, posiblemente no voy a lograr por debajo de 0,5 el coeficiente mioreano, 4 o 5 embriones. Pero es importante decir que la probabilidad que va a tener 10% de un embrión normal, por eso necesitamos de 10 embriones. Es decirle clara la situación antes que haga un procedimiento, como dice el dicho, las cuentas claras mantienen la amistad. Y eso es todo. Eso también es muy importante para quien no se escucha. Estas son las opciones. Ciro, una pregunta que tal vez el ginecólogo que nos acompaña, la ginecóloga que acompaña esta charla, tal vez tenga una duda. Por ejemplo, tenemos un niño que tiene una translucencia aumentada. Durante el prenatal se hace una amniosíntesis y se pide solamente el cariótipo. No hay el pedido de la Ray. Y el niño nace con una polimalformación y, en verdad, paramos por aquí. Y la pareja después vuelve para una segunda gestación. ¿Cuál es la probabilidad? No sabemos. Mi pregunta es, tomando en cuenta estos cambios de estos fetos polimalformados, que el cariótipo vino normal, claro, si hacemos un array tenemos el porcentaje más alto de diagnóstico de cambio genético. En estos casos,
¿Cuál es la frecuencia de recurrencia Então, dentro de la población? feto Tenemos el polimalformado, cariotipo normal, el mãe e pai, feto polimorformado, madre y padre, qual que é a incidência cariotipos de recurrência? normales. ¿Cuál es la incidencia de recurrencia? Que é o ¿Qué valor, quiero saber con esto? o que a gente está ¿Cuál es el perdendo valor que não estamos fazendo perdiendo o array desse no feto? haciendo el array de este feto? A primeira Perfecto. coisa, Nilka, Bueno, la primera cosa que assim, todo quiero material que nos é enviado recordarles es todo el material que recibimos de líquido amniótico, velocidad coriónica y diagnóstico prenatal. Es nuestra política siempre guardar un material. Quiere decir, hacemos el cariotipo y logramos analizar por otra tecnología, podemos guardar este material con el material que se tomó y no tenemos que hacer otro muestreo. Un punto muy importante en esta historia es, por lo general, cambios en el microarray con un cariotipo normal. La recurrencia es menor que 1%, realmente es muy pequeña. Pero aquí yo logro demostrarle a esta pareja, principalmente para la mujer, la etiología, que no fue nada que hizo o dejó de hacer. También la puedo tranquilizar para una futura gestación que no va a necesitar de una fertilización o algo así, y que por lo tanto fue una fatalidad. Y en los casos en que, Nilka, yo puedo hacer un array y encuentro un cambio y hago el cariotipo de los padres y está cambiado, o no sé, una deleción que aumentó de una generación para otra, como puede ser muchas veces, también se ofrece el diagnóstico prenatal, preimplantacional, como sea. Pero tal vez, Nilka, el beneficio más alto en esta historia es proveer la información, porque sabemos que muchos, cuando son mal formados, si no sabemos la causa, la pareja no tiene el embarazo una vez más por miedo, mucho miedo, y principalmente parejas de bajo nivel socioeconómico que no tienen la misma condición de hacer estas pruebas. Ciro, en los casos que yo tengo, yo no accedo a ningún material genético de ese feto, muerte innato o del niño que no tuvo una buena evolución. Así no tengo ese diagnóstico cuando es posible. ¿Valdría la pena en ese caso que pida el array de los padres con el cariotipo normal? Yo veo a gente pidiendo eso, pero yo no lo pido porque de modo general cuando me encuentro uno de los padres con una alteración, ella debe tener algún tipo de fenotipo para este individuo. Si la pareja es normal, es difícil que encuentre en la pareja un array con alteración lo que genere los abortos repetitivos. Así para la pareja lo que le sugiero es el cariotipo con conteo de 100 células para eliminar los mosaicos, especialmente de los cromosomas sexuales. En reproducción, o cuando encontramos algo, solicitamos el FISH, que es un examen que todavía existe, pero bueno. Así, no creo que es necesario que se pida el array, a menos que, en algunos casos que ya encontré de enfermedad relacionada al sexo, y así la mujer tiene una gran anulación en su X, así tiene una gestión de estos chicos con este cromosoma y así surge la alteración, pero eso me da la pista de que esa alteración está conectada al sexo. Así lo que yo hago es el cariotipo, según nuestra investigación que bien presentaste en la otra clase, y a veces la prueba de compatibilidad genética, porque hay algunas enfermedades monogénicas. Tuve una paciente que hizo un diagnóstico para preimplantación para minimizar los riesgos de abortos. Tuvo 3 masculinos normales. Los 2 primeros no embarazó. Después el médico me la mandó, hice la prueba de compatibilidad genética y descubrí un caso de conectado al sexo de una enfermedad cutánea que es letal en hombres. Es decir, estos 2 embriones que se transfirieron tenían alteración. Automáticamente entonces cuestionaba el cariotipo porque no embarazaba. Y con ese diagnóstico, no es ictiosis. No, no era eso.
Era una hipoplasia, bueno, no me acuerdo. Lo que sucedió fue que con ese diagnóstico, el otro masculino guardado, pudimos hacer su diagnóstico y demostrar que no había alteración con el material que estaba guardado de la biopsia del PGTA. Así pudimos justificar las pérdidas de alteraciones de pérdidas cromosómicas por una enfermedad conectada al sexo de la mujer, pero son raros los casos. No sugiero de manera general la investigación de la pareja con array de los dos porque es bastante caro. Gente, a gente já mais do que avançou, Ciro, acho que tem muita coisa Bien, para se ya conversar. nos pasamos mucho del tiempo. Tenemos muchas preguntas más Ciro, todavía. muito obrigada. A gente Podemos agradece organizar todo otro mundo curso de que genética. ficou Ciro, online muchas com a gracias. gente até essa Gracias a hora. todos Realmente que muito se quedaron obrigada, aquí Ciro, conectados con nosotros brilhante. hasta esta A gente hora. agradece a Muchísimas Daza gracias, pela Ciro. oportunidade. Fue E brillante. acho que Gracias a todo mundo Daza aproveitou por la bastante esse oportunidad. curso ao longo Y me dessas parece que semanas. todos Então, aprovecharon realmente, muito bastante obrigada a este todos. curso Ciro, boa noite. durante Bom estas descanso. semanas. Muchísimas E até uma gracias a próxima. todos, Ciro. Buenas noches, que descanses y nos vemos la próxima vez. Que les vaya bien a todos. Hasta luego.